Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta ahí vamos a leer. Observamos ahí en la lectura de la palabra del Señor que, como lo leímos, que algo vieron. El Señor estaba orando y a ellos les debió haber llamado la atención la forma, la manera como Jesús oraba. También Juan enseñó, como dice ahí la misma palabra, enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, el aprender a orar es una necesidad. No venimos al Señor nosotros aprendidos a orar. Amén. Y yo creo que nadie sabe orar tanto y de tal manera que ya no necesite aprender. La palabra del Señor dice que el mismo Espíritu dice que nos enseña. Amén. Que hemos de pedir como conviene, dice que no lo sabemos y que el Espíritu nos ayuda. Entonces es importante que nosotros aprendamos por la misma Escritura a orar y también que le digamos al Señor que nos enseñe a orar. ¿Qué es orar entonces? Yo escribí aquí que la palabra en sí orar, o sea, por ejemplo, orador viene de orar, de una persona que habla a un público, ¿verdad? Para enseñar, para convencer. Pero en el término bíblico, orar viene del griego proseujomai, que la raíz pros significa hacia, en dirección a, y eujomai significa ya el deseo, la petición, la súplica. Entonces, como vemos o vamos a ver en la Escritura, orar es acercarse a Dios. Por eso a mí me gusta mucho saber que cuando nosotros oramos nos acercamos al Señor. Estamos frente a, ¿sí? Entonces es en dirección a. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces orar es acercarse a Dios, estar delante de su rostro, buscando comunión, guía, ayuda, socorro o una respuesta para nuestra necesidad. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1, lo vamos a leer porque este es un estudio. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entre paréntesis aquí, que no es el tema, dice en el verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. No es que solo los varones o los hombres, los aner aquí, porque cuando nosotros leemos la Escritura, la palabra hombre está en diferentes términos. Por ejemplo, cuando dice hombres y es andros, es el varón en términos generales que incluye la mujer, ¿verdad? Hay hombre como guerrero y en este caso aquí cuando dice hombres es el aner, es el esposo, es el cabeza. Entonces, aunque el sacerdocio, como dice el apóstol Pedro, es universal, ¿sí? Porque antes era solo para los levitas. El sacerdocio, repito, es universal, es tanto para el hombre como la mujer. El presidir la oración debiera ser, o es, según lo dice ahí el apóstol Pablo, una responsabilidad del varón. Ahora bien, hemos observado, el mismo pastor, nuestro pastor general, hermano Ismael, decía, a veces la mujer será porque es más sensible a todo, en este caso decía él al espíritu, las reuniones de mujeres, decía él, y es cierto, las reuniones de mujeres, hermana, él lo decía refiriéndose a los ayunos allá, es una cosa increíble, es una intercesión, es deleitoso, decía él, estar en ese tipo de oraciones. Entonces, ¿será que es que somos más sensibles, hermano? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos debemos de buscar la sensibilidad del Espíritu a la hora de orar. Amén. Porque por algo lo dice ahí el apóstol Pablo. Entonces, debe de tener, hay una responsabilidad que se le da al varón
es una autoridad que usted ya lo tiene, ayúdeme usted por favor a predicar, que ya lo tiene como de derecho, pero se tiene que buscar la unción del Espíritu. ¿Me explico? Es como aquel que lo ponen de jefe en la empresa. Es jefe, está en autoridad porque lo pusieron, pero se va a ganar la confianza de la persona. Entonces se va a ganar y va a decir, vale la pena orar a esta persona. Espero darme a entender. Entonces el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo capítulo 2 hace una diferencia sobre las formas de orar. Si ustedes leyeron ahí, dice que hay rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esa palabra rogativas es una súplica intensa, como por ejemplo la de Ana. Es bien interesante cuando ella dice, cuando estaba pidiendo ella a su hijo, dice que ella solo movía sus labios, pero estaba intensamente clamando ella y decía: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, Señor, y si te acordares de mí y me dieres un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. ¿Ok? Entonces era una súplica intensa que Ana estaba haciendo delante del Señor. David, cuando oraba, si usted lee por ejemplo en el Salmo 3, dice: inclina, Señor, mi oído, escucha, Señor, mi oración. Hay una canción, un salmo, no sé si es los voceros de Cristo, que dice, o qué sé yo, una canción que dice: escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. O sea, hermana, atiende, era una súplica intensa. Entonces a eso es que el apóstol se refiere ahí, el término griego, cuando dice rogativas. Las oraciones es la oración devocional, la que hacemos a diario, como cuando Daniel, dice la escritura, que oraba 3 veces al día. Dice rogativas, oraciones, peticiones. La petición es la intercesión, o sea, el término griego que se ocupa, que habla ahí, ¿verdad? Es la oración, la petición es la intercesión a favor de otros, como cuando Abraham intercedía por Sodoma, o como cuando Moisés le dijo al Señor: mejor ráeme a mí del libro de la vida, pero no quites no, porque el Señor le dijo: mira, este pueblo me tiene enojado y ahorita lo voy a raer y yo te voy a dar un mejor pueblo. Y le dijo Moisés: no, Señor, primero me raes a mí, primero me quitas a mí del libro de la vida antes de que quites a este pueblo. Eso nos dice a nosotros el amor parecido, si no igual, de Cristo que tuvo Moisés hacia el pueblo del Señor. Fíjese la diferencia. Por ejemplo, a Aarón, cuando le reclamó Moisés de que por qué había hecho el becerro, Aarón le dice: tú sabes que el pueblo es malo. Y no estaba equivocado, porque fue el pueblo el que le dijo que hiciera. Pero mire la actitud de Moisés. Cuando el Señor, enojado contra el pueblo, le dice: ahorita mismo los barro con ellos. Y le dijo: no, pero ¿y qué van a decir? Que para que se murieran aquí en este desierto los trajiste. O sea, esa acción mediadora, esa acción de interceder. Yo, en una ocasión, un sobrino mío dice que él iba para los Estados Unidos y qué sé yo, lo agarró la migra, qué sé yo, lo agarraron, y entonces él tuvo un sueño y 2 ángeles se le aparecieron y el Señor le dijo: por ellas te he cuidado. Mire qué importante es la intercesión, por ellas te he cuidado. Y usted puede tener cualquier cantidad, como lo tengo yo, de testimonios, ¿verdad?, de que por nuestra oración cosas no han sucedido por nuestra intercesión, ¿verdad? Entonces cuando dice peticiones es intercesión a favor de otros. Cuando Abraham, es precioso cuando Abraham le dice al Señor: ¿vas a destruir, Señor? Mire cómo Abraham se gana la confianza del Señor, ¿verdad? Y le dice: ¿vas a destruir al justo juntamente con el impío? Nunca tal cosa hagas. Nunca tal cosa hagas, le dice. Lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. El juez le dice a Abraham, tratando de convencer al Señor. Por eso es que es bien importante que nosotros al orar vamos a conocer, oramos porque conocemos el corazón de Dios. Amén. Le dice: el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo.
Esa es la oración de intercesión, la oración profunda, la oración mediadora. Y dice también acciones de gracia. Eucaristía es el griego que usa esa palabra, es adoración y gratitud, como lo hacía constantemente Pablo al orar por el pueblo del Señor. Si usted observa todas las oraciones que hace, la mayoría, mejor dicho, de oraciones que hace el apóstol Pablo por el pueblo, él decía: yo doy gracias al Señor por todos ustedes. Siempre decía, qué amor más profundo el que tenía Pablo cuando oraba por el pueblo del Señor. Por eso es que dice la Escritura que los sacerdotes tenían aquí una parte de su vestidura, ¿verdad?, que tenía grabadas en unas piedras, 6 y 6, el nombre de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Eso representa que nosotros estamos en el corazón de Dios, pero debemos estar, el pueblo debe estar en nuestro corazón. ¿Se ha fijado usted que hay personas que usted verdaderamente sabe que usted puede recurrir a ellas para oración? ¿Ah? Y que sabe que Dios le oye. ¿Ah? Usted dice, con esta persona yo puedo contar. Esto es más, son contados con los dedos de la mano y le sobran a usted. Pero usted sabe que puede verdaderamente contar con esas personas porque van a orar. Y lo voy a decir de una sola. Por eso fue que cuando murió la hermana Vilma, muy amada, eso fue una de las cosas que más dolió de su partida, y que uno le dice: Señor, no comprendemos realmente, porque este tipo de personas nosotros los necesitamos, porque amaban con amor entrañable el pueblo del Señor. Entonces se necesita corazón de Dios, corazón de pastor, amén, para clamar, para amar, para interceder por el pueblo del Señor. Bien, entonces, como decimos, orar es acercarse, es estar frente a. La Escritura dice en Hebreos 4:16, dice que nos acerquemos con confianza. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Mire, siempre que habla, tanto Hebreos en el capítulo 4 como en el verso 10 dice: acerquémonos, acerquémonos. ¿Por qué? Porque es que cuando usted ora, usted está frente a. Usted puede orar en cualquier lado, a cualquier hora, repito, en cualquier lugar, pero usted ora, y usted, desde el momento en que usted ora, usted está frente a. Es la actitud de su corazón y es la fe de que usted se acerca a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, dice en Efesios, dice que por Cristo, por la mediación de Cristo, es que nosotros tenemos acceso con confianza. Y dice también Efesios que es el Espíritu Santo, dice que es el que nos conduce a la presencia del Señor. Entonces, ya vimos qué es orar, vimos las formas de orar que menciona el apóstol Pablo. Dice la Escritura que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, y vamos a ver otro punto ahora, la actitud correcta al acercarnos a Dios. Ahí mismo, en la lectura que tuvimos de Lucas 11, cuando ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, entonces el Señor le dice: cuando oren, diréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire qué lindo. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, es bien interesante porque el Señor dijo, del Padre dijo, es mi Padre, pero de nosotros es nuestro. O sea, que tanto es mío como es suyo. O sea, la relación que había del Padre con Cristo era única. Porque cuando él decía mi Padre, él se estaba haciendo uno con Dios, de la misma unidad y de la misma esencia divina. Entonces dice: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces debemos orar, número 1, con confianza, pero con respeto. Eso lo ha enseñado mucho mi esposo, eso lo aprendí yo hace muchísimo tiempo. Confianza no es falta de respeto. Confianza no es falta de respeto al Señor. La oración es un privilegio de hijos, ya lo leímos ahí en Efesios 4:16. Efesios 3:12 dice que tenemos acceso con confianza al trono del Señor. Tenemos audiencia por medio de la fe. En Eclesiastés
capítulo 5, verso 2, dice que cuando vayamos a la casa de Dios, que lo voy a leer mejor. Eclesiastés está después de Proverbios. Dice, verso 1 y 2, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. Me voy a hacer un paréntesis. Los domingos nosotros hemos, con la autorización previa, por supuesto, del pastor, dedicado un tiempo mínimo de media hora de oración aquí en este lugar. Entonces, ¿por qué es esto? Mire, hermano, nosotros a veces venimos, dígame si no es cierto, a veces usted viene con un deseo de buscar la presencia del Señor. ¿Y dónde se mete sino aquí? Y va a estar orando usted y el otro hermano va a estar masticando el chicle, va a estar platicando y platicamos que parecemos loritas en Guayabal, ¿verdad? Entonces dice, cuando vayas a la casa de Dios, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que había una forma de conducta. Tú debes de saber, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, y que enseñara cómo se debe de conducir, el respeto que se debe de tener en la casa de Dios. Ciertamente la casa de Dios somos nosotros, somos el templo nosotros del Señor, ¿sí? Pero también este es el lugar que se ha dedicado para buscar el rostro del Señor. Entonces uno viene aquí, usted viene aquí con el deseo de orar. Debemos de guardar, tengámoslo eso como un valor. Tenemos suficiente espacio hermoso allá afuera para que platiquemos y estamos con todo el derecho. Amén, ¿sí? Antes del culto, por supuesto. A la hora del culto nadie debe estar afuera. Esa es la orden que tienen los sugieres, ¿sí? Entonces, pero aquí, hermanos, dice, cuando vayas a la casa de Dios, dice, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ahí está refiriéndose específicamente de repente a la hora de que nosotros hacemos promesas a Dios. Sí, voy a ayunar, Señor, si me hace, yo ayuno, ¿verdad? Señor, ayuda, mira, ahorita no he podido ayunar, pero te prometo, Señor, y nomás miro la comida y se me olvida. Y entonces, Señor, o si me das esto, ¿sabe cómo somos nosotros apresurados para hablar? Pero está hablando de un respeto de la casa de Dios y un respeto al acercarnos a Dios. Yo espero que usted comprenda eso ahí. Entonces nos vamos a acercar al Señor. Orar es acercarse a Dios, es estar frente a, con la debida confianza, pero con el debido respeto que su majestad el Señor se refiere. Le voy a decir otra cosa. Mínimo, cuando empiece el culto, usted puede estar como quiera, siéntese, pare. No, hermano, permítame. En la escuela le enseñaron a usted que cuando eso se practicaba mucho antes, ¿verdad? Porque a nosotros ya días nos calienta el sol, entonces la forma de enseñar era diferente. ¿Sí o no? Párese que va a entrar la profesora, párese que va a entrar la directora, perdón, y vamos a empezar el culto y nosotros sentados. Es una falta de respeto, hermano, discúlpeme, ¿sí? Tenemos que, es una reverencia que nosotros le hacemos al ser. Lógico enteramente que si no podemos, que si la rodilla no aguanta, que si no sé qué, pero mínimo al empezar el culto nosotros una forma de reverencia. Mire, usted va a un culto de la iglesia reformada, usted no se sienta hasta que empiece la palabra. En todo el culto no hay una persona sentada en ese culto en la iglesia reformada. Entonces hay cosas que son interesantes que nosotros, esto es un valor individual, pero debemos aprender a darle respeto, el respeto que el Señor está de acuerdo conmigo, hermano. ¿Está de acuerdo? Bendito sea el nombre del Señor. Ok, entonces la actitud correcta al acercarnos a Dios. El Señor está en el cielo. Mire qué interesante. Usted ha leído cuando dice la Escritura que ya resucitado el Señor, Pedro se fueron a pescar y les pareció como un fantasma que venía. Y cuando Pedro reconoce, le dice, ¡ey! Le dice, es el Señor, le dice.
porque al principio creían ellos que era un fantasma, es el Señor. Y dice que Pedro corrió a ponerse la camisa, a ponerse la ropa. Hermano, ¿eso qué le dice a usted cuando usted lee eso? Respeto a la persona del Señor, pues es un acto de fe, que estamos delante del Señor. Dice que él corrió a mí me gusta mucho ese respeto. Yo lo he aprendido mucho de mi esposo cuando él va a orar al Señor, ¿verdad? Él no ora perdón, que son cosas privadas, pero sin camisa delante del Señor o desguabiladas. Nosotros las mujeres y estoy hablando de lo privado en la casa de oración, en la casa, lo privado de nosotros, ¿verdad? Yo he aprendido eso de él, ese respeto que tiene delante del Señor. Creo que nosotros también lo debemos de aprender. Entonces, dice, Dios está en el cielo y tú estás, no olvidemos, eso lo dijo mi esposo una vez, el Señor es cierto, confianza, Él está en el cielo, pero nosotros estamos aquí. Amén. Y yo a veces, por ejemplo, a mí me gusta orar, esto es más, a mí me gusta decirle tú al Señor. Y hallo raro cuando la gente ora de usted, pues ese es el problema de cada quien, ¿verdad? Pero es confianza, porque dice la palabra del Señor en Romanos 8, dice que el Espíritu nos ha concedido el privilegio de decirle, papito Padre, de acercarnos con confianza, de acercarnos sin miedo delante del Señor, con confianza, pero con el debido respeto. No vamos a estar orando al Señor y platicando a la vez con el vecino, por el amor de Dios. Orando, y aquí, hermano, si cuando estamos nosotros platicando con una persona, le decimos al niño, permítame por favor, ahorita no se meta, que yo estoy con la persona. No es cierto que son normas que nosotros nos debimos haber aprendido. Bueno, practiquémoslas también con el Señor. Dice la Escritura que Cristo fue oído a causa de su temor reverente delante del Señor. El Señor Jesucristo, recuerda que Él vino a cumplir la ley como hombre, y Él fue oído, dice, sus súplicas, sus oraciones, a causa de su temor reverente que tenía el Señor al Padre. Entonces nos acercamos en segundo lugar con adoración y reconocimiento de su persona y su carácter. Cuando la palabra del Señor dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? El santificar el nombre del Señor es, el nombre representa el carácter, la persona del Señor, quién es Él y cómo es Él. Santificar el nombre del Señor. Si usted lee las oraciones que hace David, que todas las personas que oran en la Biblia exaltan la belleza, exaltan la creación del Señor. No sé si lo tengo más adelante, pero vamos a poner como ejemplo en el capítulo 5 del libro de los Hechos. En su casa lee usted el capítulo 8 de Primera de Reyes para que observe cómo Salomón se acerca delante del Señor, todo lo que le dice cuando ora. Pero mire cómo dice el capítulo 5 del libro de los Hechos. Creo que es el 4. Dice que habían agarrado a Pedro y a Juan, si no me equivoco, pero lo soltaron. Y entonces dice que puestos en libertad, dice el 4:23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, el resto del pueblo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mire qué maravilloso esto: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos? La gente, si los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están orando porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mire cómo aquí va la petición: santificado sea tu nombre. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de
denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces exalta, oremos con confianza, con reverencia, ¿verdad? Daniel le dice al Señor: tú eres grande y digno de ser temido, ¿verdad? Ya lo dije, la forma como ellos se acercaban al Señor. Otro punto: orar sin hipocresía y con limpieza de corazón. Esto conlleva una actitud de confesión y perdón. En Mateo está 5:8, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en Hebreos 10:19, usted ya lo ha leído muchas veces, pero lo vamos a volver a leer. Hebreos 10, versos 19 y 22. Espere, Señor, espérate que se me olvidó la lista de cómo fue que dijo la hermana Adela. No, es que son pasos que no es que es en un orden, amén, sino que nosotros tengamos conozcamos la forma como usted se acerca al Señor. Imagínese Pedro cuando se estaba hundiendo ahí, y no le dio santificado sea tu nombre, ¿verdad? Señor, sálvame que me hundo. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, Daniel le decía: no nos acercamos a ti, Señor, confiados en nuestra propia justicia, sino en la multitud, confiados, nos acercamos a ti, Señor, confiados en la multitud de tus conmiseraciones, ¿verdad? Dice, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, por eso dice ahí: ya que usted tiene un sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. A veces hasta la voz fingimos cuando oramos. Y le hacemos, yo era yo les he contado un montón de veces que cuando estaba tierna en la fe, había una hermana linda, preciosa, que era mi aya en el Señor, ¿verdad? La que ella solo con su ejemplo, solo con estar a la par mía me enseñaba, y ella oraba lindo, y ella decía: Padre bueno, Padre amoroso, tú que habitas en gloria. Solo eso me acuerdo yo, no me acuerdo qué más decía, pero yo oraba así igualita a ella oraba yo. Y recuerdo que una vez estaba en la casa de ella, y entonces estaba orando yo, y me di cuenta que mi oración era igualita a la de ella. Y está bien, como niños nosotros aprendemos de otros, pero después aprendemos a hacer nosotros, ¿sí? Hacer nosotros. Entonces dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué cosa? Si el Señor nos conoce, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. La Escritura dice que si nuestro corazón, sí, amerita lo que voy a decir, lo que mi esposa estaba diciendo ahorita acerca de que ella aprendió de otra hermana a orar, y por cierto una hermana muy madura, que fue un ayo para muchos. Para mí también fue un ayo en los primeros años de evangelio. Inclusive Dios me habló algunas veces en la profecía por ella. Y entonces dice la Escritura, cuando oramos en lenguas, dice: el que está oyendo no es edificado. Pero dice, si oramos con el entendimiento, el que nos oye va a dar gracias. Pero si solo hablas en lenguas, el que te está oyendo no entiende nada, entonces ¿cómo va a dar gracias? Dice la Escritura a Dios. Entonces es válido lo que mi esposa acaba de señalar, ¿verdad? Por eso, antes de que me escapara la idea, ratificar eso, que pensemos el que nos está oyendo a la par, sobre todo si es un tierno en la fe. La hermana no lo hacía con el objetivo ese de que la imitáramos, ¿verdad? Porque algunas veces yo le aprendí expresiones a ella que se las decía de todo corazón al Señor, y era pura imitación.
pero en el sentido positivo, pues la imitaba. ¿Acaso no dijo Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo? Lo bueno se puede imitar. Entonces pensemos si al lado tenemos un neófito o alguien que necesita aprender, como decía mi esposa, yo lo ratifico lo que decía mi esposa, que todos necesitamos aprender a orar. Todos. Nadie sabe orar perfectamente como debiera orar. Entonces esa hermana nos enseñó a muchos un ejemplo. Y acordémonos de esto, oremos con el entendimiento, palabras bien medidas. Me gusta escuchar al hermano Manuel orando, él mide bien sus palabras, bien claritas, bien definidas. No tenemos prisa para orar, ¿verdad? Es hablando con Dios que estamos, amén. Si me deja mi esposa, yo ya la delegué a ella, no lo voy a hacer. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Se aprende a orar no solo oyendo, sino también viendo. Recuerdo que había una hermanita en la iglesia que ella se arrodillaba y a esa criatura usted no le oía una voz y estaba 1 hora arrodillada. Y yo decía, yo quiero ser así, clamando. O sea, eso imprime en uno un deseo, una pasión por Cristo. Nuestro pastor general, era raro que usted le oyera gritar. No se perdía una vigilia, no se perdía un culto. Mire, imprimió en nosotros, por lo menos yo digo nosotros, pero en mi corazón imprimió, sí, amén, en nosotros una pasión, un amor por Cristo. Él solo parado cuando estábamos orando en silencio, pero usted percibía ese espíritu de oración que bendito sea el Señor que él tenía. Entonces se aprende, como dijo mi esposo, y es un punto que tengo ahí, ¿verdad? Después, sí. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces sí hay requisitos de limpieza, pero hay acceso a la limpieza para que nosotros podamos acercarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en el capítulo 6 de Mateo el Señor dice, no seas como los hipócritas, ¿verdad? No hagas vanas repeticiones. Orar porque otro nos está escuchando, porque sí podemos edificar, pero no con la intención de que qué bonito ora, qué palabras más elocuentes, etcétera, etcétera. Hermano, porque nosotros podemos engañar a la gente, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces nosotros recordemos que delante del Señor que oramos. Dice allí en Mateo 6, dice, enciérrate en tu cuarto, ora en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, otro punto, orar con persistencia y con perseverancia. Allí mismo en Lucas 11 el Señor pone ejemplo de que dice, pedid y recibiréis, tocad y se os abrirá, ¿verdad? Entonces, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Y esos verbos están en un presente, pero que usted pide con insistencia. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. ¿Ok? Entonces, pedir con persistencia y con perseverancia. También el capítulo 18, creo que es de Lucas, el Señor habla ahí acerca de la viuda insistente. No le voy a dar porque yo sea bueno, dijo el juez injusto, sino porque esta mujer ya me tiene hasta acá. Entonces es el Señor el que dice que nosotros oremos con insistencia. La persistencia tiene que ver con la voluntad de Dios, es parte de su soberanía. Lo que nosotros tenemos por tardanza es parte de su propósito, la prueba de nuestra fe y la formación de nuestro carácter. Amén. Hay cosas que Dios quiere darnos, pero Él dijo pidan y pidan con insistencia. ¿Ok?
hay demasiadas cosas de las cuales nosotros podemos, aportaciones, como dijo mi hermano Manuel, las vamos a hacer y va a enriquecer el tema después. La oración debe ir aunada a la palabra de Dios. Ahí mismo en Lucas 11 dice el Señor: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces venga tu reino, hágase tu voluntad. La palabra es la que nos enseña, la que nos muestra la voluntad de Dios. O sea, nuestra oración, por lo menos nuestra oración privada en la casa, o cuando la hagamos aquí en la iglesia, porque se supone que ya conocemos la palabra del Señor, debe ir aunada a la palabra del Señor, respaldada. Yo le oí a una persona que dirigía la oración de la oración que se hace de intercesión, que dicho sea de paso, sería bueno que nosotros, si podemos, participemos en ello. Entonces decía: no oremos mencionando la palabra. Creo que es un error. Él quiso decir que nosotros no tratemos de, ¿cómo se dice? Ayúdenme, de querer convencer a Dios. No predicar, sino de convencer, de querer como doblar no hay la palabra, como querer nosotros sugestionar el corazón de Dios o manipular, ¿verdad? Él quiso decir que al mencionar nosotros la palabra del Señor estamos manipulando al Señor. No, mencionar la palabra como lo vimos nosotros allí, el ejemplo que vimos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, es parte. Si usted lee la oración que hace Salomón en el capítulo 8 de Primera de Reyes, él está recordando todas las promesas que le hizo. Cuando yo oro por mis hijos, yo le digo: Señor, tú me has dicho esto y esto. Tu palabra dice: tus hijos volverán a la casa de Dios. Porque a veces, perdóname, los hijos están perdidos aquí adentro de la casa. Porque hay gente que está contento porque los hijos están aquí. Sí, el cuerpo a veces está aquí, pero recuerde que hay monedas perdidas dentro de la casa. Amén. Entonces el Señor dice: tus hijos van a volver a la casa, a volver la cautividad de Sión. Hay gente que tan conformista que tiene sus hijos perdidos, que andan, perdone, y pareciera... No es que yo conozca el corazón, pero la actitud de la persona deja desear mucho. Mínimo clamar al Señor. Sí, el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí lo dice, pero hay que orar. La Biblia dice que hay que orar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros le recordamos al Señor: Señor, tu palabra dice. Nosotros no estamos ordenándole al Señor, no estamos haciendo decretos, estamos diciéndole: Señor, tu palabra dice. Como le decía constantemente David al Señor: conforme a tú lo has prometido, Señor, conforme dice tu palabra, Señor. Entonces esa es la confianza que tenemos. Por eso la oración debe estar respaldada por la palabra del Señor. La palabra es la que nos enseña, nos muestra la voluntad de Dios. Pedimos, no ordenamos, sino que al recordar la palabra del Señor en oración, anteponemos el reino de Dios a nuestra voluntad. Es pedir, cuando dice venga tu reino, es pedir tanto la literalidad del reino. ¿Cuántos piensan en la venida del reino del Señor? ¿Cuántos piensan? Dice la palabra del Señor que la naturaleza gime a una por dolores de parto, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza gime, desea que nosotros nos manifestemos como hijos de Dios. Hoy que venía de la casa para la iglesia, me gustó que los carros que venían y los carros que iban se pararon, porque iba un gatito que apenas podía caminar porque lo habían herido. Y digo yo: Señor, Padre, leo tu corazón, es tu creación. Y me conmovió, me gustó ver la actitud de los motoristas que se pararon todos por un gatito que no podía caminar. Hermanos, es la creación del Señor. Le digo esto porque la creación dice que está con dolores de parto, deseando que los hijos de Dios sean transformados, sean manifestados. Y nosotros felices y contentos aquí, como peces en el agua aquí,
Por eso es que a veces nos vienen las pruebas, porque dice el Señor, estos están demasiado tranquilos, demasiado conformes, no desean que venga el reino. Y el Señor dice, venga tu reino. Es tanto la literalidad del reino de Dios como que se haga, dice, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a la palabra, es que estamos anteponiendo nuestra voluntad. No se haga como yo quiero, Señor. Señor, este es mi anhelo, este es mi deseo, pero que se haga conforme tu palabra, conforme a tu voluntad. Amén. Y por ejemplo, las jóvenes, en las enseñanzas de los jóvenes se les dice, usted pida gusto, todo lo que quiera, conforme a tu voluntad, Padre. Esto es lo que yo quiero, papito, ¿oíste? Lo que yo quiero. Y hágale así, lo que yo quiero, Padre. Dígase lo bonito, gánese el corazón. Yo recuerdo que un día le digo, no sé si es que había orado, si no había orado, pero voy a acostarme y le digo, Padre, ¿qué es lo que tú revelas? Tú eres Dios que habla. Dime tal y cual cosa, Señor, le digo. Tú hablas, tú eres Dios que habla. Me acosté y tuve un sueño, ya lo he contado, no lo voy a contar aquí. Tuve un sueño, me despierto en la mañana y le digo, Padre, no entiendo. Y ya le digo, trato de decirle lo que yo entiendo. Bueno, puede ser aquí, allá. No entiendo, le digo yo, me lo tienes que explicar. Pasaron 2, 3 días y en una plática ahí mismo en la casa, me alumbró el Señor. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted está viendo que hay confianza, pero no hay falta de respeto ahí. ¿Me explico? Porque es un Dios que habla. Dice la Escritura que cuando éramos gentiles, dice que se nos llevaba a los ídolos mudos, pero no hablaban, hermano. Y esto es lo lindo, lo maravilloso, que usted tiene un Dios que habla. Esto es lo lindo del Evangelio, hermano. Usted tiene un Dios vivo, un Dios que habla por los dones, habla por su palabra, habla a su corazón. Es un Dios maravilloso que habla a los niños. En un discipulado les digo yo una vez, bueno, vamos a hacer la oración, vamos, las peticiones. Entonces dice uno de los niños, yo quiero pedir que mi papá vuelva a la casa. Le dije yo en mis adentros, no le hice caras al niño, pero dije yo, cosa difícil has pedido. Pero igual tuve que orar y le dije, Señor, Padre, es la fe del niño. 3 meses y el hombre estaba llegando a la casa. Y ya grande, en una reunión de jóvenes, ya joven, él dijo, creo en Dios porque hay un Dios que escucha la oración. Un día yo pedí esto y el Señor mira, hermano, esto es maravilloso. Es un Dios que oye, bendito sea su nombre, oye la oración. Otro punto, la oración pública y la oración privada, es lo que mencionaba mi esposo, 1 Corintios capítulo 14. También está cuando el Señor dijo, cuando ores, métete a tu cuarto, ¿verdad? En lo privado de tu cuarto, y tu Padre que oye en lo secreto te va a escuchar, te va a recompensar en público. Entonces el punto anterior en que estaba era la actitud correcta de acercarnos a Dios. Ahora esta es la oración privada y la oración pública. 1 Corintios capítulo 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Aunque por el Espíritu, dice, habla misterios con Dios. Hermanos, practiquemos la oración en el Espíritu, en lenguas, la oración privada en lenguas. No son idiomas. Sí hubo un milagro en lenguas en el capítulo 2, eran lenguas idiomáticas en el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque dice que ellos oían hablar de las maravillas del Señor, cada uno en su propia lengua, y son como 15 idiomas que se mencionan ahí. Sin embargo, la palabra del Señor dice aquí, el que habla a los hombres, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, ¿verdad? Entonces las lenguas son misterios que se habla. Esa oración es muy importante, porque dice la palabra del Señor que es para su propia edificación. Cuando estamos nosotros aquí en el culto, usted puede hablar sus lenguas en voz baja, puede adorar al Señor, a menos que el que está aquí dirigiendo diga, hablemos todos en lenguas, amén. Pero usted puede ahí quedito. Voy a hacer un paréntesis aquí.
Muchas veces está la persona que está adorando al Señor y estamos en plena adoración. La persona que está profetizando, entonces viene, tiene el don de profecía y ¡tas!, sube la voz para profetizar. Todo tiene su tiempo. ¿Es buena la profecía? Sí, pero no es bueno que se pare la adoración. Entonces, el que profetiza la palabra del Señor dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Eso es como que estemos adorando aquí y el pastor se ponga a predicar. O sea, no es el tiempo del Señor. ¿Me explico? Entonces venimos, los que estamos adorando, la persona se levantó en profecía y se paró la adoración. Y claro, muchas veces en el pueblo, por respeto a la persona que está profetizando, si no vino la persona que profetiza, usted le lleva el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque a veces se enseña aquí, pero no están las personas, entonces quedamos en la misma. Entonces hay un tiempo, entonces está la persona dirigiendo, estamos adorando al Señor. Va a venir el momento. Hay un silencio, y si hay el tiempo, entonces se da el tiempo, entonces el que profetiza levanta su voz. Ese es bien importante, eso que nosotros lo sepamos. Dice ahí el verso 4, el 15 y el 17 dice: el que habla en lengua extraña, verso 4 del capítulo 14, así mismo se edifica. Mire, no es que usted está hablando en chino o en inglés, japonés o francés, no, eso es lengua extraña, es lengua del espíritu, ¿verdad? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Verso, dije, 15 y 17. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices, lo que mencionaba mi esposo, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, que hablo en lenguas más que todos vosotros. No es que era políglota el apóstol, ¿verdad? Y ciertamente es muy probable que él hablaba hebreo, griego y probablemente latín, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso, estaba refiriendo a hablar en misterios con Dios. Entonces, ¿cómo hay otro punto que nosotros podemos sacar de aquí? El que está dirigiendo aquí la oración, hermano, usted está allá, acompaña a la persona que está dirigiendo la oración. Amén. Refuerce esa oración. Porque si está la persona aquí orando, vamos a orar para que el Señor nos provea para un terreno, para un edificio. Y entonces usted viene y se pone a orar, ¿por qué? Porque le dolió el estómago, por su hijo, porque el Señor bautice con Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces cuando dice, ¿cómo va a decir amén a tu oración? Es porque la persona está dirigiendo ahí la oración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a decir amén? Entonces, el decir amén es que usted está apoyando, es que usted está diciendo amén. Estamos, amén, Señor, respaldando aquella oración. Bendito sea el nombre. Entonces, esa es la oración privada y la oración pública. La oración pública, ha dicho el pastor aquí, va a ser respaldada, va a ser agradable oír a una persona que ora aquí cuando usted ora en lo privado. Amén. Mi esposo dice, a veces nosotros parecemos aquí metralleta, dice, ¿sí? Y hablamos y hablamos y hablamos y de repente oramos poco. Entonces, lo que dice mi hermano, a veces yo he oído personas aquí que oran y es agradable oírles orar. Amén. Es agradable oírles orar y no menciono nombres, que hay varios, es agradable y uno es edificado. Amén. Entonces hay un lugar de oyente aquí y uno está diciendo amén, Señor, sí, Señor, hazlo, Padre, haz así, haz allá, para que seamos de un mismo sentir. Al orar lo importante es el corazón, sin embargo nuestra postura refleja la actitud del corazón. Yo voy terminando, ¿verdad? Lo importante es el corazón. Usted puede estar, la Biblia menciona ahí en el Salmo 63:6 que el salmista estaba ahí orando en la cama, ¿verdad? Dice, Cristo alzaba las manos a orar. Cristo oraba de pie. Dice, cuando oró por Lázaro, dice que alzando la voz, él dijo,
sal, Lázaro, sal. Cristo oraba postrado en tierra, rogando al Padre. Cristo dice que oraba de rodillas. El apóstol Pablo dice que él doblaba sus rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si el Señor se arrodillaba, si el Señor se postraba y si el Señor se arrodillaba, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Es una actitud que debe de nacer en nuestro corazón y, repito, practiquémoslo en lo privado de la casa. Amén. Hay lugares donde yo no me arrodillo porque de repente se me arruinan los zapatos, está demasiado. Le digo, Señor, me perdona, papito, le digo, pero se me van a rayar los zapatos, se van a romper las medias. Hermano, pero humillémonos porque repito, yo escribí, no lo escribí, pero la actitud externa que nosotros tomamos al orar refleja lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y usted puede leer ahí ejemplos de oración. Pablo pedía por sabiduría, Pablo oraba por fortaleza espiritual y santificación del pueblo, Pablo oraba por unidad y por amor entre los creyentes. Ahí están las citas. Pablo oraba por el ministerio y por la expansión del evangelio. Pablo oraba por gratitud de la iglesia, oraba por la salvación de los perdidos y oraba por que se manifestaran los dones espirituales. Termino con Santiago 5, 16, 17. Dice ahí que el secreto y el poder que tenía Elías radicaba en la oración. Elías, dice, era un hombre igualito a usted y a mí, con pasiones semejantes a las nuestras. Pero Elías oraba. Y esa palabra que dice oraba con insistencia, porque en el verso 16 dice la oración eficaz, la oración persistente, la oración continua del justo es poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, démosle gracias al Señor. Bueno, como estoy cumpliendo años, les voy a pedir un regalo. No se preocupen, no es nada metálico ni material, solamente un poquito de atención. Les voy a pedir que me lo regalen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. De todas maneras, es un regalo para provecho de ustedes. Es necesario, hermano amado, aprender a orar. Todo lo que dijo mi esposa, y podemos pasar hablando mucho tiempo acerca de la oración. La Biblia le dedica mucho a la oración. Decía Spurgeon, el que falla en la oración, falla en todo. Un cristiano que no ora, dudo que sea cristiano. ¿Sí? Porque es algo inherente al llamamiento nuestro como hijos de Dios. Por eso cuando Cristo enseña, y lo que citaba mi esposa, del Padre nuestro, es porque somos hijos y necesitamos hablar con nuestro Padre, pedirle a nuestro Padre, tener comunión con nuestro Padre. Note lo que estoy diciendo, hablar con nuestro Padre, pedirle a nuestro Padre, tener comunión con nuestro Padre. Amén. Lo necesitamos. Entonces, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hablaban siempre los antiguos de esa necesidad que tenemos nosotros de orar. Esto debería de hacerse periódicamente. Un tema como acerca del amor, acerca de la oración, deberíamos predicarlo semanalmente por lo menos. Un tema semanal acerca de la oración. Porque es a Dios que estamos, con Dios que estamos hablando. Es con nuestro Padre celestial que estamos hablando. Yo no concibo, hermano. Si en las conversaciones entre nosotros a veces exigimos que nos estemos viendo a la cara. Mire, si hay algo que necesita atención no dividida es la oración.
Yo reprocho aquello que está hablando con Dios y sí, Señor, mira, Padre, y sí, Padre amado, sí. Eso no es correcto. Es con Dios que estamos hablando, por favor. Haciendo cualquier otra cosa y supuestamente hablando con Dios, no es con cualquiera. Y como le digo, entre nosotros mismos, cuando platicamos, es una falta de respeto estar viendo para otro lado y hablando con otra persona. ¿Qué dicen ustedes? Juzguen ustedes eso, ¿verdad? No distraernos, medir nuestras palabras, como decía allí, acércate más para oír. Cuando vayas a la casa del Señor, mire, pasé precisamente porque se tocó el asunto de la carta a los Hebreos del capítulo 9, cuando dice, en plena certidumbre de fe, limpio los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Si tenemos algo inmundo, cualquier sucio, es inmundicia. Mire, si usted quiere, tómelo literal, y si no, pues páselo por alto. Yo escuché un testimonio de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, y toda la vida que yo lo he visto, que tengo muchos años de estarlo viendo en retiros, un pastor, un hermano muy lleno del Espíritu Santo, un ministro de Dios, dice que un día él estaba orando y no podía. Hay una sensibilidad en nosotros que nos percatamos cuando logramos hablar con Dios. No es con cualquiera que estamos hablando. La presencia de Dios no puede pasar desapercibida. La presencia de los ángeles no puede pasar desapercibida. Pues este hombre dice que estaba así inquieto, que no podía entrar en la presencia del Señor. Él sentía que no entraba. Y le digo, pero Señor, ¿por qué? Y dice que el Señor le dijo, abrí los ojos y mirad la cama cómo está. Mírate cómo estás. Él dice que solo se bajó de la cama y se arrodilló junto a la cama. ¿Te presentarías delante de un dignatario así como estás? Un día mi pastor dijo algo así y a mí se me encendió un poquito. Dijo así: hay quienes oran a Dios en calzoneta. Yo tuve que parar a un ministro en cierta ocasión que no le cayó muy bien, pero yo sé que yo estaba en lo correcto. Que iba a predicar a un grupo de jóvenes y venía de la playa en calzoneta, hermano. Yo me le acerqué y le dije: hermano, eso no haga eso, deténgase. Es de parte de Dios que va a hablar, supuestamente. Somos portavoces de Dios. Y cuando vamos a hablar con Él, tome su tiempo para asearse. Mire que son reglas, decía nuestro pastor, siempre lo decía, el evangelio es práctico, bien práctico. ¿Qué significa cuando dice allí? Limpios los cuerpos, lavados los cuerpos con agua pura. Pues lavados los cuerpos con agua pura, hermano. Aunque a veces con las aguas de nuestras ciudades no sabe uno si se está lavando o ensuciando. Y usted ya sabe, ¿verdad? Amén. Pero de todas maneras, por lo menos se mira limpio uno. ¿Sí? Pongámonos en orden para ir a hablar con Dios. No digamos nuestro entorno, hermano. La habitación donde usted ora.
permitiría que llegue un hermano así de boquepronto, de intempestivamente o repentinamente entre en su cuarto ahorita? Qué bueno de ahí, hermano, que sí, calidad. Así debe mantenerse, porque, hermano, las leyes de higiene que habían en el desierto, Dios dio reglas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, lleva contigo, al soldado israelita se le decía, lleva contigo una estaca. Mire, yo le estaba diciendo a mi hija que esto no lo transmitiera, pero de todas maneras esto le sirve a todos los creyentes, hermano, lo que estoy diciendo. Lleva contigo una estaca para que cuando vayas a hacer tus necesidades, tal vez no lo encontraste literalmente, pero es lo que da a entender. Cabes y cubras. En eso sí nos dan lección los gatitos, ¿verdad? Tapan. Pecado no tapemos, pero el sucio literal, hermano, quitémoslo. El sucio físico, la higiene. ¿A qué huele su habitación ahorita? La habitación donde usted ora. ¿Cómo está esa habitación? ¿Sabe por qué le dijo Dios a Israel eso? Porque Jehová tu Dios, hermano, es una de las 3 más grandes promesas que Dios hace. Yo habitaré, dice, y andaré entre ellos. ¿Cómo debe estar nuestra casa? ¿Lo visita Dios a usted en su casa? ¿Llega Dios a su casa? ¿Llegan ángeles a su casa? ¿Llegan hermanos a su casa? Prudencialmente, cuando llego a una casa y pido prestado el baño, me aguanto un tiempo prudencial ahí para que la hermana vaya o el hermano vaya a revisar su habitación. Pero hay hermanos que le dicen, no hermano, no hay problema, pase de una vez, porque tienen su baño lo tienen calidad, nice. ¿Sí? Pero eso debería permanecer así, hermano, siempre, porque nuestro Dios es 24/7, que está en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. ¿Sí? ¿Lo creen así? Como decía mi esposa, este asunto es de fe, una cuestión de fe. De fe. Los ángeles no lo vemos, a Dios no lo vemos, pero que anda entre nosotros, anda entre nosotros. ¿Qué dice allí cuando, miremos 2 Corintios, mire, si usted está cansadito, yo vengo entrando de San Pedro Sula ahorita, acabo de bajarme del carro, y hermano, de estar trabajando duro. Tuvimos una reunión en San Pedro Sula de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, y además de otros trabajos ministeriales, y después agarrar camino para acá. Así celebro yo mis cumpleaños, fascinado, hermano. No hay mejor forma de celebrarlos que sirviendo a mi Señor. Hebreos capítulo 6. Yo esto lo hemos platicado mucho, pero por ejemplo yo estaba sentado allí, muchas cosas de las que estaba diciendo mi esposa me refrescaron la memoria. Me refrescaron, o sea, me fue útil a mí sentarme allí a escuchar también, ¿verdad?
Aunque ya las sabía, pero me las refrescaron. Y eso es bueno. Mire, es 2 de Corintios, hermano. Ahorita toléreme un poco. Estoy tierno. Es 2 de Corintios 6. Los últimos versos del capítulo 6 de 2 de Corintios. Ahí están las 3 más grandes promesas que Dios hace. Las 3 más grandes promesas. Así las clasifico. Por supuesto no va a encontrar así que un encabezado que diga las 3 más grandes promesas de Dios, pero analícelas usted. Estas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Dice: por lo cual, verso 17 del capítulo 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, la santidad, ¿verdad? Y no toquéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Lo inmundo, lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Hijos e hijas. Promesa número 1. Yo seré tu padre y ustedes van a ser mis hijos y mis hijas. Grande, ¿verdad? La segunda. Yo, dice, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Había dicho antes, el verso 16, sí. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Esta sería la primera, más bien. Y seré su Dios. La segunda, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la tercera fue la que estaba poniendo de primero, ¿verdad? La tercera promesa es: yo seré su padre y ellos serán mis hijos y mis hijas. Son 3 promesas. Número 1, habitaré. Mire qué conjugación las de esos 2 verbos. Habitaré es estar. Y el verbo andar, conjugados. De eso, solo alguien que es omnipresente es capaz, hermano. Estar y andar a la vez, solamente nuestro Dios. Nosotros si estamos no andamos, y si andamos no estamos. ¿Sí me explico? Pero Dios está sentado en su trono y se pasea por el universo. Está allá con los chinitos, hermanos chinitos, con los coreanos, con los hermanos allá en Europa, en España. Está allá en los Estados Unidos. Está en los confines del universo. Dice: ¿dónde me voy a ir de tu presencia? Si me voy allá abajo, allá estás. Y si me voy arriba, allá estás. Por donde quiera. Omnipresente quiere decir donde quiera está. Amén. Él puede andar y estar. ¿Cómo es importante conjugar los verbos, verdad? Andaré y dice: habitaré y andaré entre ellos. Número 1. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Número 2. Eso no es cualquier cosa, hermano. Yo me asusté con los hindúes. Más de 3 millones de dioses. 3 millones de dioses. Hermano, yo no sé si usted se acuerda cómo andaba usted. Al menos me acuerdo cómo andaba yo con aquella incertidumbre. Los católicos diciendo: no, nosotros tenemos el Dios verdadero. Los testigos de Jehová diciendo lo mismo.
los adventistas diciendo lo mismo, los evangélicos diciendo lo mismo. ¿No le pasó eso a usted? ¿A cuánto le pasó lo mismo? Estar esa incertidumbre y quién tendrá la razón. Amén. Y aquí hay inseguridad. Y dice que se nos llevaba a los ídolos mudos. A mí me llevaron a los ídolos mudos. No fui, me llevaron. Y si me llevaron, fui. Pero no por mi propia voluntad, sino que me llevaron. Ya después agarré costumbres. Pero estaba. Hasta que llegó el don de Dios. Y no me estoy refiriendo a Jesucristo. Me estoy refiriendo a la fe. Y después de la fe, por la fe recibí a Jesucristo. Y la fe, ¿quién me la llevó adentro de mí? El Espíritu Santo. Creí. Dice, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y eso no es de vosotros, es un don de Dios. Cuando llegó eso, el don de Dios, de la fe, creí en Jesucristo cuando oí hablar de Él. Dije yo, aquí está. Y entonces ahora sí sé quién es mi Dios. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Fuerte, fuerte ese aplauso. Amén. Tiene libertad, hermano. Si ya se cansó o algo así, puede ir, si nadie va a pensar mal que usted, ¿va? Porque esta es una segunda prédica ya. Amén. Sin planificarla, hermano, pero considero esto para ratificar y posicionarnos en esto. Bueno, sigue diciendo allí, o sea, no es cualquier cosa que el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar sea nuestro Dios. Amén. Dice, seré para vosotros por Padre. Por favor, hermano. Esto es estrambótico, espectacular. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Amén. Podemos decirle, Abba Padre. O sea, eso quiere decir, podemos decirle papayito, papacito, papito. Amén. ¿No se le ha zafado a usted alguna vez bajo la emoción y la unción del Espíritu Santo que produce el Espíritu Santo decirle papito? Abba Padre. O sea, con ternura, una expresión tierna, una expresión de confianza del bebé a su papá. Amén. Eso no tiene igual, hermano. Que Dios sea nuestro Padre, wow. Y que nosotros seamos sus hijos. Qué espectacular, ¿verdad? Por eso le decía, analicemos las tres grandes promesas que están allí. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué está haciendo el encabezado del capítulo 7, el verso 1? Magnificando la grandeza de esas promesas. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué vamos a hacer? Limpiémonos de toda contaminación. Yo creo que no es casualidad, hoy por la mañana en una plática de sobremesa alguien me estaba preguntando qué es contaminación de carne y qué es contaminación de espíritu. No lo voy a explicar hoy, no se preocupe. Perfeccionando. Oye eso. ¿Quién va a perfeccionar la santidad? ¿Quién se va a limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu? ¿Quién? ¿Quién se va a limpiar? Mire que esas cosas son externas, hermano. Dice, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora sí, vamos al capítulo 10 de Hebreos, que tiene relación los dos, pero uno era antes y otro después.
Ya voy a concluir, hermano. Sepa tolerarme un poco esto, por favor, se lo ruego. Darnos delante de Dios como se nos ocurra. Aquí están las reglas. Aquí están las reglas. Amén. Tomémonos tiempo para pegarnos una arregladita para ir a orar. Amén. Pregunto, ¿será factible? Yo digo que sí, yo digo que sí. Que pasen nuestras habitaciones arregladitas, ordenaditas y limpitas. Limpias, limpia, limpia, limpieza. Solo usted observe las leyes del tabernáculo. Nosotros somos tabernáculos de Dios. ¿Sí? Somos templo del Dios viviente. Habían sacerdotes exclusivos para ministrar, creo que mi esposa lo estaba mencionando con las hermanas, para ministrar en atrio, para ministrar en lugar santo y ministrar en lugar santísimo. Hermano, las vestiduras del sumo sacerdote, con detalle, y tenían que estar bien limpitas. Al nomás entrar en el tabernáculo, el altar del sacrificio, poquito más adelante que había la fuente de ¿qué? Del lavacro, para que se limpiaran, lavaran los sacerdotes. Todo apunta a que estemos aseados y ordenados a la hora de presentarnos delante de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Amén. ¿Algo? ¿Ah? ¿Allá? ¿Sí? Amén. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos enseñe a orar?